el día de hoy, tertulia, con nuestro monólogo del día de hoy, compartiendo con ustedes. Gracias por la conexión, la participación de nuestra audiencia a través de nuestras plataformas digitales a esta hora de la mañana. Transmitimos por Facebook Live y también por nuestro canal de YouTube. En Facebook somos Radio Sonorama, en YouTube somos Sonorama TV, también estamos en la internet www.sonorama.com.es. Estamos con nuestras frecuencias. Hay algunas provincias en las cuales hemos tenido dificultades con la señal de radio y no las podemos solucionar porque no se puede acceder a los sitios donde están ubicados nuestros transmisores. Así que tienen la posibilidad de escucharnos a través de las plataformas digitales e igualmente descargando la app de Sonorama. Igualmente hay esas posibilidades para que ustedes puedan escuchar este espacio. No sé por dónde empezar, en realidad. Estamos llegando a 12 días de una enorme complejidad. El país está roto. El país está roto. No sé cuál es el sentir de cada uno de ustedes. Yo me siento así. Yo le decía a Belkis fuera de micrófonos antes de comenzar justamente esta charla con ustedes, que la sensación que yo siento en este momento es muy parecida a la que sentí al día siguiente de los hechos del 30 de septiembre del 2010. Llegar, recuerdo claramente a la radio, llegamos con Alexis, con Ana María Roura, que hacíamos el programa, aquel viernes 1 de octubre del 2010. Llegamos así, rotos. Yo estoy así, yo me siento así. Y estoy convencido que muchos de ustedes, no creo que hablo por todos, pero sí creo que hablo por muchos. Amanecemos rotos, agobiados, decepcionados. Yo me siento así y lo traslado y soy absolutamente sincero en expresarlo a ustedes, mi audiencia. Porque tras 12 días, yo pregunto, ¿estos 12 días han valido la pena? Estos 12 días se han convertido en una demostración de fuerza de los unos y de los otros. Los unos que han carecido de una total sensibilidad para escuchar el clamor de las bases populares. Y los otros que lamentablemente no canalizaron adecuadamente la forma para ejercer su legítimo derecho a la protesta. ¿Y saben qué siento yo en este momento? Siento que las cosas se desbordaron y se les fueron de la mano tanto al gobierno cuanto a los líderes de las movilizaciones. La movilización tuvo una génesis que fue la CONAIE. La CONAIE y las otras organizaciones indígenas, ellos son la génesis de las movilizaciones. Pero por supuesto en el camino se fueron sumando otros grupos sociales. Y por supuesto, por Dios, abramos un poco la mente. Despojémonos por un par de segundos de la pasión e incluso del radicalismo y analicemos con cabeza fría que a esta hora los hechos de violencia y de vandalismo, aunque a algunos no les gusta esta palabra, no son protagonizados por los señores de la CONAIE o de la FENOCIN o de la FEINEP. Aquí hay grupos que están claramente aprovechándose de las paralizaciones, de la movilización, y quieren pescar el río revuelto para que arda este país. Quieren ver arder este país, en uno o en otro sentido. Porque tan repudiable es o son estos grupúsculos que se han hecho presentes en las manifestaciones y que no son los indígenas, utilizando incluso armas artesanales para enfrentarse durante las manifestaciones y que no son los indígenas, cuanto del otro lado, en chats grupales en donde dizque hablan de la paz, que no sé qué, que la caminata, que hay que defender a Quito, que tratan a los indígenas de indios no sé cuánto y que hay que expulsarlos de Quito y que hay que marchar y hay que defender, que no sé qué, claramente asusando una guerra civil. Y ahí hay algunos actores políticos, unos que ya tienen dilatada trayectoria, otros que quieren ser candidatos, que se mueren por ser candidatos y ganar una elección. Y claro, quieren pescar el río revuelto. Esa gente hay que sacarle a patadas.
de cualquier tipo de iniciativa ciudadana, a patadas, a esos politiqueros que quieren aprovecharse de la situación. A esos politiqueros. Que sacarlos a patadas. Empezando de los chats grupales, donde se creen la voz, y terminan siendo asusadores de la violencia. Terminan siendo eso. Y vamos a los hechos. Alguna gente está enojada porque yo he calificado como vandalismo lo que pasó en San Antonio de Pichincha. ¿Cómo le calificamos entonces? Dígame cómo se califica lo de San Antonio de Pichincha. Porque claro, dicen que solamente se ha reportado lo que ha pasado con los militares, pero no se ha dicho la génesis. Aquí, lamentablemente, siempre, en este país siempre, el fin justifica los medios. Siempre. Y en un mundo ideal, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. He estado buscando información de lo que ha pasado en San Antonio de Pichincha. Voy a leer un post que me encontré en Facebook de una persona, Jocelyn Calderón se llama, no sé quién es, no la conozco, lo encontré en Facebook, que decía, y da su visión. Compartamos una visión y también la otra. Esta tarde hubo una brutal represión en San Antonio de Pichincha por parte de policías y militares, a tal punto que a esta hora, el momento que ella escribe este post, hace 9 horas, ya se confirma un muerto. Las posibles víctimas podrían ser 5 entre niños y adultos, que aún no me han confirmado, a excepción de un joven que sí me confirmó. En la tarde pude dar una vuelta por el redondel de la mitad del mundo, en donde se concentraban manifestantes tranquilos y alegres, sin saber que un par de horas después, un helicóptero sobrevolaría el pueblo y acompañaba a estos asesinos con cascos, armados con decenas de bombas lacrimógenas que posteriormente arrojarían a quemarropa contra los manifestantes y viviendas, a los que llegó el efecto del gas. La prensa dice que hay 5 fallecidos en el contexto de las manifestaciones, pero no tengo duda de que pueden llegar a ser muchos más y que esta situación que enlutó a San Antonio puede llegar a repetirse en cada pueblo con el fin de silenciar la inconformidad ciudadana. Es indignante saber que la fuerza pública actúa contra civiles desarmados que aplican su derecho a la resistencia, pero no lo hace contra las lacras sociales, en las que incluyo a ladrones y políticos. 2 palabras que parecen tan contrarias, pero que son lo mismo, dice. Hay vehículos militares retenidos, obviamente por el enojo de las personas ante la muerte del joven, así que, si están en los alrededores, tengan cuidado. Mi sentido pésame a la familia del fallecido, y espero que estos asesinos mal llamados policías y militares no vuelvan a arremeter tan cobarde y violentamente. Y ahí adjunta algunas fotografías. Y hay otro post donde dice: San Antonio de Pichincha, estamos de luto, oremos por las familias que hoy sufren esta tragedia. Yo no sé si esto que acabo de leer, porque esta es una versión, la versión de una persona hablando de la génesis de lo que pasó anoche en San Antonio de Pichincha. Los vecinos sabrán si esto es real. Acá me escriben, gracias Diego, un abrazo. Me escribe Diego y me dice: soy de Pomasqui y mi punto de vista es que esta violencia muestra la sociedad que ahora tenemos. El vandalismo es el mal comportamiento que vivimos día a día, desde la violencia de un estadio, la violencia de los agentes de tránsito, la violencia de ciertos asambleístas diariamente en las redes sociales, la violencia de los policías cuando no les dejan libar en la vía pública, esta gente en las manifestaciones. Qué pena por mi país. Yo quisiera saber, y me parece a mí que lo prudente a esta hora es que las propias autoridades confirmen esto que acabo de leer, de que la génesis de lo que ha ocurrido en San Antonio de Pichincha fue porque hubo un uso excesivo de la fuerza y mataron a una persona. Porque hay algunas personas que, claro, están enojadas porque ayer se viralizaron las imágenes del ataque al convoy militar. Fue un ataque que yo en mi vida lo he visto aquí en el Ecuador, en mi vida. Yo no he visto nunca en mi vida eso. No he visto nunca. Atacaron un convoy militar, hay militares heridos, hay vehículos destrozados, una cosa de locos, de verdad. Esto parecía ayer Ciudad Gótica, en serio les digo.
Revista Vistazo, en cambio, leí en un post donde se habla de la génesis de la violencia ayer en San Antonio de Pichincha. Revista Vistazo publica: un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y agentes de seguridad se registró en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito. Hay decenas de militares heridos y 5 secuestrados. El ministro de la Producción, Julio José Prado, informó que cerca de 600 vehículos particulares y camionetas que transportaban alimentos quedaron atrapados en Nanegalito. Las Fuerzas Armadas y la policía acudieron a liberarlos, pero no pudieron hacerlo. En la mitad del mundo fueron atacados, decenas de militares heridos y 5 secuestrados. En videos difundidos en redes sociales se observa a moradores del sector atacando los vehículos con piedras. Hay otra grabación en donde los manifestantes se suben a los autos de los militares y los obligan a bajar. Esto es para que sepan que con San Antonio no se meten, indica un hombre. Sobre este hecho de violencia, las Fuerzas Armadas informaron que fueron interceptados y asaltados por un grupo violento en el sector de Caspigací, vía Calacalí, agrediéndolos y atentando contra su vida, razón por la que hicieron uso legítimo de la fuerza, dicen. ¿Aquí alguien miente o alguien dice la verdad? ¿O alguien justifica? Lo cierto es que ayer hubo una expresión de violencia. ¿Qué me envía Andrés? Acá, por ejemplo, gracias Andrés, en chats grupales, dicen que fueron atacados y los militares los atacaron en nuestras propias casas por aire y tierra sin importar niños, ancianos. Qué mala información. Dice, ellos usaron todo su armamento contra las personas, dice. Las Fuerzas Armadas tienen que responder por esto. Acá, en cambio, una persona, gracias Hugo, que conoce también de los temas asociados justamente a la seguridad, me habla de que hubo agresividad y también vandalismo. Vean, yo creo que en este punto no importa quién empezó, importa la consecuencia de lo que ocurrió. Y las consecuencias fueron terribles. Tenemos las imágenes de San Antonio, Roberto Carlos. Mostremos las imágenes de San Antonio de Pichincha, por favor, de lo que ha pasado. Quienes nos siguen a través de las plataformas digitales van a revisar justamente ahora mismo. Esto pasó en San Antonio de Pichincha. Estas imágenes son las que se viralizaron ayer en redes sociales. Yo les digo, esto no he visto. Los militares replegándose. Yo no sé qué pasó antes de eso. Porque aquí las denuncias o la justificación, este es el reino de la justificación. La justificación es que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los señores militares, los señores de Fuerzas Armadas, y por eso viene este ataque. Y ahí tenemos. O sea, los señores tienen fusiles, pero acá imperó obviamente la reacción por parte de los manifestantes. Miren ustedes, los vehículos pasaban, agredidos los vehículos. Esto pasó en San Antonio. ¿Cómo se llama esto? Pero se ponen bravos cuando uno dice que esto es vandalismo. No les gusta. ¿Cómo se llama? O sea, explíquenme, por favor. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama vandalismo. Pero no les gusta. Vayan al diccionario y vean qué significa la palabra vandalismo. Esto se llama vandalismo. Que haya gente que la justifica, bueno, está en su derecho. Que no les gusta que uno califique de vándalos a los que hacen esto, ya no es mi problema. Esto para mí no es protesta social. Esto no es protesta social. Esto se llama vandalismo. Vandalismo, por un lado. Y por otro lado, uso excesivo de la fuerza que cuesta vidas. Costó la vida de un ecuatoriano en el Puyo en condiciones muy extrañas. Que yo les apuesto, vean, les firmo. Lo del Puyo nunca vamos a lograr saber. Nunca vamos a lograr saber qué mismo pasó, qué provocó o cómo mismo fue el contexto de la muerte del señor Huatotoca en el Puyo. Les apuesto. Que se olvidarán. Habrá seguramente comisiones, harán remedios de investigaciones y nunca nos enteraremos. Vamos a ver si nos enteramos de la génesis de lo que pasó en San Antonio. Vamos a ver.
Pero no vengan a justificar lo uno con lo otro. Porque no tiene justificación. Porque ¿saben qué? Si justificamos lo uno con lo otro, entonces olvidémonos del imperio de la ley, olvidémonos de la Constitución. Y bueno, pues, como sugirió un colega periodista deportivo de Guayaquil, vamos a la purga. Porque eso es lo que quieren los fachos de este país. Los fachos de este país, los fascistas de este país, quieren la purga. Un colega deportivo que publicó una estupidez en su cuenta Twitter, hablando de que dando un plazo de 24 horas y si no debería purgar, deberían ir a la purga los señores de la fuerza pública. Entonces vamos a la purga. ¿Qué les parece? Como la famosa película, que nos den 24 horas sin Dios ni ley para matarnos entre ecuatorianos. Eso quieren. Eso es lo que se busca. Cuando se justifica. A mí no me importa quién empezó. No me importa. A mí me importa el resultado. Y el resultado refleja lo que está ocurriendo en este país. Este país está roto. Está roto. Y si ustedes justifican la violencia del un lado y critican la otra, no están actuando con sentido de país. No le están haciendo. No le están haciendo. Quitamara me dice algo que es absolutamente real. El país ha estado sometido a tanta violencia estructural que se perdió el sentido de humanidad, de brechas abiertas. Así no sé si hay retorno. Yo siento que no hay retorno. Perdónenme. Yo siempre digo, la esperanza es lo único que se debería perder. Pero si aquí no condenamos como ecuatorianos la violencia en uno o en otro sentido, sino que condenamos la una, pero justificamos la otra, dependiendo de nuestros intereses, de nuestros sesgos, de nuestras visiones. Porque los unos justifican la una violencia, pero no hacen lo propio con la otra violencia. Y aquí la violencia debe ser repudiada, venga de donde venga, sea del Estado o sea desde la sociedad. Totalmente repudiable. Pero es lo que tenemos como país. Eso es lo que está pasando como país. ¿Qué pasó ayer en las inmediaciones del Parque del Ejido? Vamos con otras imágenes. Esto pasó ayer. Yo, por ejemplo, no entiendo esto. Que alguien me lo explique. Una manifestación de los indígenas. ¿Y yo qué decía ayer? Yo por eso publiqué ayer en mi cuenta Twitter que yo soy un ingenuo, soy un iluso. Soy un iluso. Peco de inocente, peco de ingenuo. Ayer ingenuamente creí que con la decisión del gobierno de retirar a los policías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a los militares del Parque del Arbolito, esto iba a empezar a tener un camino de solución, que era un primer gesto como para que se solucione. Los señores indígenas llegan a la Casa de la Cultura y empieza una marcha que era pacífica, que llegó a la asamblea. ¿Qué pasó en la asamblea? ¿Qué desata la violencia en la asamblea? Porque yo no la entiendo. ¿Qué desata? Los asambleístas, para empezar, no estaban en el edificio. No estaban. Estaban sesionando de manera virtual. No estaban los legisladores en el Palacio Legislativo. Pero ayer de pronto una marcha que era pacífica se desnaturalizó y provocó esto que estamos viendo quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. Violencia, intercambio de bombas lacrimógenas y de piedras. Miren ustedes la cantidad de piedras ahí, sobre las 6 de diciembre. Gente con escudos de cartón, con cascos, gran cantidad de bombas lacrimógenas en el sector del Ejido. ¿Qué desató esta violencia ayer? Y hay testimonios de agresión por parte de los señores de la Policía Nacional. Y esto provocó un muerto. ¿Se dan cuenta? Esto que estamos viendo en este momento provocó un fallecido. ¿Será que nos condolemos de eso?
El fallecido Henry Ernesto Quesada Espinosa murió producto de un trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones, de acuerdo a la información publicada por la CONAIE el día de ayer. Diario El Universo lo publica y dice que ayer alrededor de las 4 de la tarde, el paramédico de la Universidad Católica, Cristian Rivera, ya había comentado que al menos 2 manifestantes se encontraban en estado crítico, uno de ellos Henry Quesada Espinosa, de quien finalmente se confirmó su muerte. Yo quiero preguntarles, vean ustedes esa imagen. Yo quiero preguntarles si lo que estamos viviendo vale la pena. Si esto vale la pena. Esto que estamos viendo. Gracias, Robert. Vale la pena. Vale la pena. Las vidas que se están perdiendo valen la pena. ¿O también lo vamos a justificar? Porque aquí somos campeones para eso. Somos campeones para buscar una justificación. Campeones. Para tratar de buscar explicaciones ridículas, absurdas, dependiendo del sesgo que tenemos. Si me cae bien el gobierno, lo justifico. Si me cae mal el gobierno, lo justifico. Termina siendo una mamarrachada algunos pronunciamientos, además de la clase política. Muéstrame la otra imagen. Esto, por ejemplo, a mí no me digan que son los indígenas. Estos no son los indígenas. Pero hay gente que dice que esto lo provoca ISA. ¿Ustedes creen que los indígenas? Yo les vuelvo a decir, yo tengo 29 años como periodista, más de 2 décadas fui reportero y cubrí N manifestaciones. Jamás en mi vida vi a los indígenas haciendo esto. Nunca. Estos no son los indígenas. Vean, armas artesanales, escudos, esos no son los indígenas. Esto parece hasta entrenado. Gente con entrenamiento. Vean ustedes, con escudos y luego se retiran. Vean, utilizando armamento artesanal, me imagino yo, disparando. Vean ustedes. Con escudos y luego se retiran. Estos no son los indígenas, gracias. Acá, por ejemplo, me dicen que usan escopeta Mossberg. A ver, dice que la policía usa escopeta Mossberg, lanza gases lacrimógenos y no perdigones. Si estamos hablando de que una persona muere impactada por perdigones, y si la policía dice que no lanza y no tiene armas que lanzan perdigones, ¿quién provoca la muerte de este ecuatoriano en el Parque Elegido? ¿Quién lo hace? ¿O también van a justificar esto? Yo les digo, a quienes se ponen bravos cuando uno califica de vándalos a los unos y habla del uso excesivo de la fuerza de los otros, yo les pregunto, ¿vale la pena todo esto? Así amanecemos hoy. Este país está roto. Este país está roto. ¿Qué me dicen acá? Una persona que estuvo y que vivió de cerca la manifestación. Gracias, doctor Mendoza. Las Guarmis, o sea, las mujeres, estaban rodeando la Asamblea Nacional ayer de manera simbólica en la parte de las 6 de diciembre. Los policías reaccionaron cuando las Guarmis se iban acercando y reaccionaron mal. Me dice, yo estuve ahí, yo te lo puedo decir y contar y narrar y todo, me dice mi amigo. Había francotiradores en el edificio de la Contraloría, yo también vi imágenes de eso. Yo vi imágenes de policías en la parte más alta del edificio reconstruido de la Contraloría General del Estado. Yo pude ver. No sé qué tipo de armamento tenían los señores de la fuerza pública que estaban en la terraza del edificio de la Contraloría, pero estaban ahí. Hay miles de videos. No sé qué tipo de armas tenían y qué estaban haciendo o qué tipo de disparos estaban haciendo. Este es el país que queremos. Y en la tarde, ¿qué tuvimos? Pues intentos de enfrentamientos entre ecuatorianos. Intentos. Acá la gente de los Shiris que después quisieron marchar, había el riesgo y el terror.
Es terror de que avancen hasta... Salieron de los Iris y había la presunción de que iban a llegar hasta la Casa de la Cultura, que incluso alguna gente escandalizada publicó en redes: por Dios, no vayan a la Casa de la Cultura, no vayan. Felizmente no llegaron a la Casa de la Cultura. Yo me alegro que alguien, qué bueno que alguien haya tenido el sentido común de provocar que esa marcha no llegue a la Casa de la Cultura. Pero aquí está claro que hay gente que quiere ir a la guerra civil. Hay gente que quiere el enfrentamiento entre los ecuatorianos y que quiere ver arder este país. Y como siempre digo, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Ni los unos ni los otros. Yo no voy a caer en el juego de alinearme con la violencia ni en uno ni en otro sentido. Aunque no les guste lo que diga o lo que publique en mis redes. Yo sí condeno tanto el vandalismo, por supuesto, tanto el vandalismo, lo condeno con toda la fuerza de mi voz. Lo condeno, como condeno el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, que tiene el monopolio de la fuerza, de militares y de policías. Porque ese no es el camino para solucionar la crisis social que está enfrentando la República. Ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es otro. César Armando me dice: lanzaron bombas desde la Contraloría, pero desde esa posición es peligrosísimo lanzar bombas. En la cobertura grabamos eso. Gracias, César. César Armando Bermeo, que también estuvo en la cobertura. Yo vi imágenes, están en las redes. Estaban en la terraza de la Contraloría, estaban lanzando. Digo, no sé qué armas, César me confirma que estaban lanzando justamente bombas lacrimógenas. Lanzagranadas. Exactamente. Esto que lanzaban desde la Contraloría, gracias Ale, no es material explosivo. Este tipo de escopetes de lanzamiento de granadas de humo o de gas, en estos casos gas lacrimógeno. Va de la mano con lo que me dice César Armando Bermeo, que también estaba en la cobertura. Ahora bien, tenemos a Adriana. Rodemos a Adriana Bermeo, por favor. Colega periodista que fue ayer atacada. Eso acabamos de informar. Es lo que acabamos de informar. Mi señora, miren la verdad. Es lo que acabamos de informar. Ya, ubíquense. Pero es lo que acabamos de informar. Es lo que informamos. Esto pasó con Adriana Bermeo ayer. Adriana Bermeo, colega periodista y amiga del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estaba reportando desde el Parque del Arbolito, ahí junto a la Casa de la Cultura, y fue amedrentada. El famoso grito: informarán todo, digan la verdad, que no sé qué, que no sé cuánto, que tiene la gente todo el derecho de decirnos, tienen todo el derecho. Lo que no tienen derecho es agredirnos. Les quitaron la cámara a los camarógrafos, las destruyeron, le asaltaron a Adriana, le quitaron hasta los aretes. ¿Ustedes creen que tienen derecho a eso? Los que dicen defender la protesta, eso no es protesta, por Dios. Si le asaltan, le quitan hasta los aretes, eso se llama protesta. Cogen la cámara y la botan y la destruyen. Les apuesto que ni siquiera han de haber visto el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ni la han de haber visto. Entonces no saben lo que informó Adriana. Pero como es periodista la maltrataron. Y saben que ya es cansón que crean que solamente los periodistas y los medios tenemos la culpa de lo que pasa en este país. Háganse cargo también. Los políticos, los empresarios, los analistas, los ciudadanos, háganse cargo, cada uno. Por supuesto que somos corresponsables nosotros, desde luego, pero no somos los únicos culpables. No es que después de los periodistas el diluvio, y se meten con trabajadores de la comunicación, con camarógrafos. ¿Qué culpa tiene el camarógrafo? No les gusta la línea editorial de un medio, pero destruyen el equipo del camarógrafo. Y hay gente que lo justifica. ¿Ya? Hay gente que lo justifica. Bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Parece que esto empieza a tener
o a tomar un rumbo distinto al día 12. A esta hora, en la Asamblea Nacional, se está activando el mecanismo constitucional de destitución del presidente de la República. A esta hora, en este momento, los asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana han anunciado públicamente que han firmado ya, es más, creo que el mismo mensaje están publicando toditos. Dice: yo, nombre del asambleísta, acabo de poner mi firma para adelantar elecciones de acuerdo al artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Mi cargo a disposición de mi pueblo. Les pido a los otros 136 asambleístas que hagan lo mismo. Ese es el mismo mensaje que se repite en varias cuentas. Ya a esta hora, me imagino que se pusieron de acuerdo para tuitear a la misma hora. Ya ha tuiteado Fausto Jarrín, Sofía Espín, Blasco Luna, Pavel Muñoz, Marcelo Holguín, Vanessa Álava, Lenin Mera, Ricardo Ulcuango, Pamela Aguirre, Carlos Zambrano. En este momento ya han publicado esto, utilizando justamente, o la intención sería emplear el artículo 130 de la Constitución, en concordancia con el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 51 de la Ley de la Asamblea Nacional brinda la herramienta y el procedimiento para justamente activar el artículo 130. ¿Qué es lo que debe ocurrir? El 130, esto dice la Constitución, es invento de quien les habla. Y revisen la Constitución. El 130 establece la causal de grave crisis política y conmoción interna como una de las que servirían para destituir al presidente de la República. Pero hay que seguir un procedimiento. Ese procedimiento consta en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tiene que convocar el presidente de la Asamblea a una sesión por sí mismo o en su defecto a pedido de al menos la tercera parte de la integración de la Asamblea, o sea, 46 firmas. Si los señores de UNES pretenden activar el mecanismo constitucional de destitución del presidente de la República, tienen que presentar un pedido con 46 firmas, que los tienen. Ellos son 47. Por sí sola, la bancada de Revolución Ciudadana tiene las firmas para presentar el pedido. Se presenta el pedido y la asamblea debe ser convocada en el lapso de 24 horas. 24 horas después debe reunirse la Asamblea Nacional. Y se activa, obviamente, en una sesión ordinaria o extraordinaria el trámite correspondiente a través del cual el presidente de la República debe presentar sus descargos, ejercer el derecho a la defensa. Luego de eso se abre el debate entre los legisladores y una vez que se agote el debate, 72 horas después, o sea, 3 días, la Asamblea debe votar una resolución motivada sobre la destitución del presidente de la República, para lo cual se requieren 92 votos, que los señores de UNES no los tienen por sí solos. Ellos tienen 47, se requieren 92. La mayoría calificada de las 2/3 partes. Con esto estamos amaneciendo en este momento, a esta hora. Los señores de UNES están confirmando que están recogiendo las firmas para presentar formalmente el pedido para que se tramite la destitución del presidente de la República. Noticia de este momento. El hecho de que se active el procedimiento no significa que ya a Lazo lo van a destituir hoy mismo, o mañana, o pasado, porque no funciona así. ¿Qué dice el 130 de la Constitución? A veces la gente habla cualquier cosa, ¿no? Y dicen que esto es golpismo. Digamos que el golpismo depende de quién lo diga y cómo se lo interprete.
Pero hay una norma constitucional que permite la destitución del presidente de la República, pero hay que cumplir con los requisitos. El 130 dice: la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos: por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, que no es el caso. Y 2, por grave crisis política y conmoción interna. ¿Qué me envían por acá? En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, que ya les voy a leer, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. Para proceder a la destitución, se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, 92 votos. De prosperar la destitución, el vicepresidente asumirá la presidencia de la República. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años del mismo. O sea, si se activa este procedimiento, si se convoca la sesión, si el presidente ejerce su derecho a la defensa, y si luego la Asamblea vota y no hay los votos para destituir al presidente de la República, esto no se puede volver a activar. Es ahora o nunca. Ahora, en este momento. Una sola vez. Una sola vez. Si activan este procedimiento y no se destituye al presidente de la República, ya no se puede activar este mismo procedimiento, dice la norma constitucional. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión del presidente o presidenta electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución en la fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral. Esto es importante. Por eso se llama muerte cruzada. Si la Asamblea destituye al presidente de la República, bueno, aquí no dice que la Asamblea se va en ese momento, se cierra, no dice eso. Se destituye al presidente de la República, se queda en su reemplazo el vicepresidente, pero habrá elecciones anticipadas. No se cierra la Asamblea Nacional, aquí no dice eso. Hay que leer tal cual como dice la norma constitucional. Pero vamos a elecciones para renovar presidente y vicepresidente de la República y Asamblea, y no para 4 años, sino para completar el actual periodo que debería durar, en teoría, en el caso de la Asamblea, hasta el 13 de mayo del 2025 y en el caso del Ejecutivo, hasta el 23 de mayo del 2025. Eso dice la norma constitucional. ¿Qué dice la ley? Revisemos el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que aterriza e instrumenta el procedimiento para aplicar este artículo, que lo señala la Constitución de la República. El 51 de la Ley Orgánica. Replica obviamente la primera parte de lo que dice la Constitución. Destitución del presidente: se podrá destituir por los siguientes casos: arrogarse funciones, que no es el caso, y por grave crisis política y conmoción interna, que sí es el caso. Para proceder a la destitución, pongan atención porque ese es el procedimiento, para que entiendan que este procedimiento no se lo puede hacer hoy mismo, ni mañana, no es de una hora a otra. No es de un día para otro. No es la misma manera como destituyeron a Gutiérrez o a Bucarán. No hay cómo. Aquí hay que seguir un procedimiento. Dice: el presidente de la Asamblea Nacional convocará por sí, o sea, si el doctor Saquicela, si él quiere, lo hace, o a petición de al menos la 1/3 parte de los miembros de la Asamblea Nacional, 46 legisladores. De 137, la 1/3 parte son 46. Que, insisto, los señores de UNES tienen 46 firmas. De hecho, tienen 47. Dice: a sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional, con al menos 24 horas de anticipación. O sea, hay una convocatoria, al menos un día antes debe circular esa convocatoria, para conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución del presidente de la República, simultáneamente con las mismas 24 horas de anticipación, y a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, se notificará al presidente de la República. El presidente de la República, dice la norma,
artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que no les vendan humo, queridos oyentes internautas, para que no les vendan humo. Esto es la verdad de la milanesa. El presidente, en la fecha y horas señaladas en el orden del día, ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la grave crisis política y la conmoción interna. En caso de no comparecencia del presidente de la República, se seguirá este proceso de destitución en rebeldía. Finalizada la intervención del presidente de la República, este se retirará del Pleno y el presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno, sin derecho a réplica. Para las dos causales de destitución previstas en este artículo, hablamos de grave crisis política y conmoción interna, en concordancia con el 130 de la Constitución, que le leí hace un momentito, en un plazo de 72 horas de agotados los procedimientos que correspondan, o sea, 3 días, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente, con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional, o sea, 92 votos. De prosperar la destitución, el vicepresidente de la República asumirá la presidencia. Esta facultad podrá ser ejercida una sola vez durante el periodo legislativo en los 3 primeros años de este. Esto es lo que dice la norma legal. Esto dice la norma legal. Esto dice. Bueno, por citar esto me dicen pautados. Pues soy pautados. Qué chistosos que son algunos, de verdad. Como uno dice lo que no les gusta, se ponen bravos. Si no les gusta, ya saben, vayan. O sea, la libertad de expresión les permite a ustedes cambiar de emisora y sintonizar a otra en la cual sí quieren escuchar lo que quieren escuchar. O sea, es maravillosa la libertad de expresión, pues. Maravilloso. Así que no tienen ningún problema en... A mí me tiene sin cuidado que por leer la norma me digan pautado. Me tiene sin cuidado. Yo simplemente les explico lo que dice la norma para que algunos políticos y algunos opinadores no les vendan humo y no les mientan. Esto es la verdad. Entonces, si los señores de UNES tienen 46 firmas, que de hecho las tienen, pueden tranquilamente activar este mecanismo. Lo que no se sabe es, a esta hora, si hay los 92 votos para llevar adelante un proceso de destitución. Pero además, no descarte usted que en estas horas el presidente de la República también esté pensando en activar el mecanismo constitucional de disolución de la Asamblea, consagrado en el 148 de la Constitución. En el caso del presidente de la República, el presidente no necesita plazos. El presidente lo puede hacer ahorita. De hecho, yo no tengo dudas que debe tener el doctor Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, debe tener en su archivo, en su CPU, debe tener ahí el borrador del decreto ejecutivo. Simplemente hay que ponerle la fecha, transformarlo a PDF y ponerle la firma electrónica del presidente de la República y pare de contar. Así funciona esto. Yo me limito a informarles sobre lo que pasa para que no les vendan humo, para que algunos irresponsables no les digan cualquier cosa.